¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen como todos los días en este segmento de información útil en el cual hacemos acopio de información importante, información documentada con el propósito de que tengamos mejores elementos para analizar lo que sucede en nuestro entorno, para tener una idea más clara, más aproximada a lo que verdaderamente sucede y a lo que se mueve allá afuera y en muchos casos los intereses que están detrás de muchas cosas que suceden y que afectan nuestra vida. Ustedes recordarán seguramente, porque la mayoría de ustedes tienen muy buena memoria, que el pasado 6 de julio del 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la Estrategia Nacional contra el Delito de Extorsión. Y el balance, 3 meses después, en el cierre del mes de octubre, cuando estamos prácticamente a 2 meses, en el momento en que se hace el corte estábamos a 2 meses, en este momento estamos a 1 mes y 10, 11 días para que termine el año, pero en este balance del 31 de octubre del 2025, 3 meses después de iniciada esta estrategia nacional contra el delito de extorsión, haciendo el balance podemos observar, y así está documentado, que 22 entidades del país están por debajo del promedio nacional de casos por cada 100,000 habitantes. 8 entidades están por encima del promedio y 2 se mantienen prácticamente en el mismo rango. Ustedes saben, las estadísticas dicen cosas. El asunto es que estemos dispuestos a analizarlas y a tratar de interpretarlas y de entender lo que significan cuando las estadísticas reflejan situaciones sociales muy concretas o asuntos muy concretos como son los delitos que se cometen en nuestro país. Insisto en esto porque ustedes saben que siempre hay alguien que tiene alguna razón para presumir que las cosas no se están haciendo bien. Por supuesto que hay muchos asuntos relacionados con la seguridad donde se requiere mucho más trabajo, más consistencia, pero hay asuntos que solamente se sedimentan con el tiempo, con el trabajo y con el tiempo. Y lo que hoy compartimos con usted, como ayer lo hicimos con respecto a los homicidios dolosos, es el balance y la estadística de los últimos 11 años. Podemos ver en distancia de 11 años cómo evoluciona el asunto de las extorsiones para que veamos en qué momento se disparan y en qué situación nos encontramos exactamente en este momento. La Estrategia Nacional contra la Extorsión, lo vemos en la diapositiva 2, la Estrategia Nacional contra la Extorsión está basada en 5 ejes que anunció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 6 de julio del 2025. ¿Cuáles son esos ejes? Bueno, generar detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de unidades antiextorsión locales, es decir, involucrar a los estados, a los gobiernos de los estados, para que también hagan su parte y hagan bien su trabajo. Aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089, ese número que se pone a disposición de la gente para atender denuncias anónimas relacionadas con la extorsión, capacitar a operadores de ese sistema en el manejo de crisis y de negociación. Y además, un quinto eje, implementar una campaña de prevención nacional. La diferencia entre las estrategias y las campañas que están orientadas a asuntos de seguridad en la actual administración es que ahora hay detrás un ingrediente de inteligencia y de investigación que permite ir más a fondo y con mayor claridad en estos temas. Lo que dice, por ejemplo, generar detenciones mediante investigación e inteligencia, tiene mucho sentido porque es una forma de focalizar los recursos y la intención de la autoridad hacia objetivos muy concretos, muy específicos y muy bien identificados para no estar dando y disparando sin ton ni son. Focalizan los objetivos y van por ellos, como está sucediendo en varias áreas de la seguridad pública. Usted recordará que ayer comentábamos el caso de la detención de más de 50 personas en el estado de Colima, el estado más afectado por los homicidios dolosos y con el más alto índice en el 2025.
Bueno, en el caso del delito de extorsión, también se requiere un trabajo de inteligencia que sea más preciso y que signifique menos desgaste para la autoridad, porque los recursos se orientan adecuadamente para que sean más eficaces en la atención del problema. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó en ese momento que la estrategia podía instrumentarse gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite robustecer las investigaciones, además de ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener a generadores de violencia relacionados con la extorsión. Esto significa que, además de los servicios de inteligencia que la Secretaría de Seguridad tiene a su disposición, suma también los esfuerzos de la inteligencia militar, de la inteligencia de la Marina, de la inteligencia que se focaliza a través de la Guardia Nacional, pero también, por supuesto, tiene la cooperación de la Secretaría de Hacienda a través de la vigilancia que la Secretaría de Hacienda ejerce con respecto al manejo de recursos. Usted sabe que en el caso de la extorsión, en muchos casos se le pide a la gente que deposite dinero en algunas cuentas bancarias. Bueno, usted recordará que la unidad de inteligencia financiera está estrechamente vinculada a esta estructura de inteligencia y de investigación que abarca prácticamente todos los ámbitos de la actividad económica y social en México, pero también le da al gobierno más capacidad para desmantelar redes criminales y detener a los extorsionadores y a los generadores de violencia relacionados con la extorsión. Precisó García Harfuch que eran ocho las entidades en las que se concentraba el 66% de las extorsiones a nivel nacional. Esto lo dijo, recuérdelo usted, el 6 de julio pasado. Y dijo que en esas 8 entidades se concentraba el 66% del delito de extorsión y mencionó al Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde informó que se empezó a operar de manera prioritaria con equipos especializados. Pues en este momento, 3 meses después, en este momento solo 4 de esas entidades que mencionó como las más afectadas por el delito de extorsión, solo 4 de esas entidades permanecen entre las que tienen los más altos índices de extorsión. Y esas 4 entidades son Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, según registran las estadísticas sobre este delito en el cierre de octubre del 2025. En la siguiente diapositiva podemos observar en particular los casos de Ciudad de México, Guanajuato y Estado de México con promedios muy por encima de la media nacional. Y también, en contraste, podemos ver el caso del Estado de Durango, que tiene el tercer promedio más bajo de delitos de extorsión. Ahí están señalados con verde en la parte inferior todos los promedios que corresponden al 2025, es decir, a este periodo de enero a octubre del 2025. Vemos que la media nacional, el promedio nacional es de 6.72 casos de extorsión por cada 100,000 habitantes en la entidad que corresponda y en el país. Y vemos que el promedio que trae la Ciudad de México sigue siendo alto. Estamos viendo que en la Ciudad de México el promedio de casos de extorsión por cada 100,000 habitantes en este momento está en 15.24. Y si ustedes observan la evolución de este delito en la Ciudad de México entre el 2015 y el 2025, verá que es el índice más alto histórico desde el registro que estamos observando en el 2015. También vemos que el registro en Guanajuato es altísimo en el delito de extorsión, 16.21, cuando la media nacional es de 6.72 casos. Pero vea usted que con respecto al 2024 baja un puntito, casi nada, pero en el 2024 y en el 2025 el estado de Guanajuato registró, desafortunadamente para la gente que vive ahí, los 2 más altos promedios de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes. Y a la derecha vemos el caso del Estado de México.
Aquí hay, a la inversa de los dos casos que planteábamos, Ciudad de México y Guanajuato, vemos, por ejemplo, que el Estado de México, a pesar de que tiene un promedio de casos por encima de la media nacional, baja muchísimo con respecto al promedio de 23.90 casos del 2022, al 22.91 casos del 2023, y en este momento está en 10.87 casos. Esto es muy importante observarlo porque de esta manera nos damos cuenta que algo bueno o algo malo se está haciendo. Y más allá de la empatía o antipatía que tengamos por determinados funcionarios o políticos, los números son muy fríos, pero son muy concretos en el reflejo de las políticas públicas que están siendo eficaces en algunos casos. Ve usted en el Estado de México, de 23.90 casos de delitos de extorsión por cada 100,000 habitantes en 2022, en este momento está en 10.87. Y también hay que observar en la columna de Durango. Vea usted Durango. Algo se está haciendo muy bien en el estado de Durango y no está por demás decirlo. Es un gobierno priista que está haciendo bien su tarea en este asunto del delito de extorsión. ¿Por qué? Porque todos los promedios que trae Durango desde el 2015 hasta el 2025 están por encima de un caso por cada 100,000 habitantes, y en este momento Durango trae un promedio de 0.83 casos por cada 100,000 habitantes. Es un promedio bajísimo, es el tercer promedio más bajo de toda la República. Y también es meritorio lo que pasa en Guerrero. En Guerrero traen un promedio de 2.77. En el estado de Hidalgo se les ha complicado un poco la situación porque traen 5.12, aunque bajó con respecto al año pasado, sigue siendo alto. Luego también está Michoacán. Michoacán es una sorpresa cuando analizamos los números y las estadísticas, porque mucha gente pensaría que por lo que aparece en muchos medios de comunicación, Michoacán estaría totalmente incendiado y desmoronándose pedazo a pedazo. Bueno, trae un promedio de 4.72 delitos de extorsión por cada 100,000 habitantes, pero está por debajo de la media nacional. Está por debajo del 6.72 delitos de la media nacional. Entonces ahí no se les ha disparado tanto, aunque igual 4.72 es un promedio que tendrán que analizar y para lo cual tendrán que trabajar. Pero los números nos dicen muchas cosas y es importante verlos. No basta con tener una opinión o con hablar de tales o cuales problemas. Hay que analizar, como en este caso, en el mediano y largo plazo de 11 años, toda una década, para ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado. El Senado de la República aprobó este miércoles 19 de noviembre del 2025, apenas hace 24 horas, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto de la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, y modificó 5 ordenamientos jurídicos más para uniformar, homologar y armonizar las definiciones de este delito. También para clarificar las conductas agravantes, las conductas vinculadas, las sanciones, los estándares y los protocolos para su investigación. El proyecto de dictamen, que ya había sido aprobado en una primera instancia por la Cámara de Diputados, fue enviado de regreso al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila anunció por anticipado que aprobarán las reformas realizadas en el Senado de la República para facilitar el trámite de aprobación de la nueva ley. En el procedimiento legislativo, la Cámara de Origen, a donde llegó este proyecto de ley, fue la Cámara de Diputados. Ellos la aprobaron casi de inmediato, pero en la Cámara de Senadores consideraron que había que aumentarle un poquito más a las sanciones para el delito de extorsión, modificaron el dictamen y por lo tanto el procedimiento legislativo dice que tiene que regresar a la Cámara de Origen para que la Cámara de Origen, después de analizarlo, diga si está de acuerdo con esas modificaciones y las apoya y aprueba el proyecto de dictamen. Lo que va a suceder, de acuerdo con lo que dijo Monreal, que así como se la mandó el Senado con los cambios que le hizo, le parece correcto y que la van a resolver rápido. La llamada Cámara Alta avaló por unanimidad
de 110 votos a favor, el dictamen que también modificó el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se aumentó la sanción mínima de 15 a 25 años de cárcel. Mire, en el largo trecho que he recorrido en esta profesión, pocas veces he visto una articulación tan clara de tantas leyes y códigos en razón de un solo propósito, de armonizar el esfuerzo y el trabajo de todo el gobierno para obtener mejores resultados. Es muy raro que esto suceda y qué bueno que sucede en este momento, que para emitir la nueva ley contra la extorsión también se hagan los ajustes de una vez en los códigos y en las leyes que complementan tanto las sanciones como los procedimientos que se deban de llevar a cabo para juzgar e investigar a quienes cometen este delito. En la siguiente diapositiva veremos los casos de Morelos y Nuevo León, que están entre las 8 entidades del país con promedios más altos de extorsiones. Ahí los tiene usted en rojo. Morelos, 16.49 casos por cada 100,000 habitantes. Nuevo León, 12.57 casos. Y Quintana Roo con 8.66. Quintana Roo está muy cerquita de la media nacional de 6.72, pero tendrá que esforzarse un poco más para bajar ese estándar. Y vemos también los casos aquí muy significativos de Nayarit. Nayarit tiene un promedio de 2.79 casos. Oaxaca, sorprendente, Oaxaca tiene 1.47 casos de delitos de extorsión por cada 100,000 habitantes. Y San Luis Potosí, 4.73 casos. Puse allí en naranja el estado de Querétaro, al igual que el promedio nacional, porque está muy cerca, está más hacia abajo, es más probable que vaya hacia abajo a que pueda subir, ojalá que puedan controlar eso, pero no está tan disparado con respecto al promedio nacional. El senador morenista Javier Corral Jurado, quien es el presidente de la Comisión de Justicia, explicó en declaraciones al periódico La Jornada, publicadas hoy jueves 20 de noviembre del 2025, que la pena de 25 años de cárcel se elevará de acuerdo con el daño que cause y puede llegar hasta los 42 años tras las rejas si la extorsión la lleva a cabo un delincuente que esté en una prisión y desde ahí haga su trapacería. Si se utiliza violencia, si participa algún miembro de la delincuencia organizada y en los casos de los denominados montachoques, ¿le suena? Los montachoques y los montadeudas. Esos que por internet lo empiezan a extorsionar y le ofrecen un crédito y después ese crédito se vuelve impagable y se convierte en una verdadera extorsión. Y el otro yo creo que mucha gente también tiene claro que son aquellos que presumen que accidentalmente lo chocaron a usted y luego lo extorsionan y le quieren sacar dinero para reparar el daño de algo que ellos mismos provocaron de manera deliberada. Todo eso está contemplado en la ley contra la extorsión y me parece razonable lo que comenta Javier Corral Jurado de aumentar las sanciones, pero mucho más razonable sería que no solamente hubiera sanciones severas, sino que hasta las sanciones más leves, las menos severas, se aplicaran porque se castigue a aquellos que cometan extorsión sin importar las agravantes o la dimensión con la que se comete el delito. En este caso de la impunidad, lo más importante es que se castiguen desde las pequeñas faltas hasta los delitos muy graves para que la gente sepa que si comete alguna violación se le va a sancionar sin importar las dimensiones del delito que cometa. Agregó además Corral Jurado que las extorsiones por vía digital alcanzarán hasta 37 años de prisión, según se establece en el artículo 14 de la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, en los casos en los que se utilicen dispositivos, servicios o plataformas y cualquier otro medio electrónico. Y junto con esto va también la idea de que aquellos presuntos servidores públicos que trabajen en las cárceles o que faciliten el ingreso a las cárceles
de todos estos dispositivos que sirven para extorsionar también reciban sanciones más severas. Pese al enorme ruido que se expresa en los medios convencionales de comunicación, que magnifican las dimensiones de la extorsión en todo el país, hay muchas entidades que tienen muy bajos promedios de casos, como por ejemplo Baja California, Chiapas, Coahuila, Campeche y Chihuahua, y eso lo vemos en la siguiente diapositiva, en la número 13. Ve usted qué bonito se ve todo en verde en la parte inferior. Hay una manchita ahí roja de Baja California Sur, que trae un promedio del doble prácticamente de la media nacional, 12.28 casos por cada 100,000 habitantes, y un poco peor está el caso de Colima, que aparece con 14.73 casos por cada 100,000 habitantes. Pero eso no nos debe de ninguna manera desviar de reconocer el impresionante caso de Chihuahua. Ven ustedes, Chihuahua trae un promedio de 0.25 casos del delito de extorsión por cada 100,000 habitantes. Es bajísimo el promedio. Ahí gobierna la panista Maru Campos, que en muchas cosas es muy criticada, pero si vemos estas estadísticas con respecto al delito de extorsión, algo en ese campo están haciendo bien en Chihuahua. Y vemos también el caso de Baja California, 1.96 casos de delitos de extorsión por cada 100,000 habitantes, 1.98 en el caso de Campeche. Ya ven ustedes que luego hay muchas críticas contra Laida Sansores, porque dicen que tiene un desastre de gobierno allá en Campeche. Bueno, es probable que en algunas áreas a lo mejor habría cosas que censurarle, pero ve usted este caso, del promedio de 10.10 casos de extorsión por cada 100,000 habitantes que traía en el 2023, baja en el 2024 a 5.76, y en los 10 meses que llevamos de enero a octubre, apenas 1.98 casos por cada 100,000 habitantes. Por eso le digo que cuando revisamos estadísticas, no hay que tomar en cuenta ni las filias ni las fobias, simplemente estas estadísticas reflejan en gran medida un problema que afecta a la población. Y como vemos en esta gráfica, hay estados donde la población por lo menos no padece la misma severidad que en otras entidades federativas. De la misma manera, como hay otro grupo de entidades donde el agobio por el delito de extorsión no es tan severo, como Tlaxcala, Yucatán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, con promedios de casos muy por debajo de la media nacional. Y vea también esta diapositiva número 15, esta gráfica. Excepto el caso de Veracruz, que aparece en naranja, todo lo demás está en verde. Y vea nada más los promedios, qué impresionantes. Vea Yucatán cómo está. En Yucatán el promedio de delitos de extorsión perpetrados por cada 100,000 habitantes, 0.08. Nada, prácticamente nada. Es muy importante, sin que esto tenga que ver con las cuestiones partidistas. Usted sabe que Yucatán estuvo gobernado los 6 meses anteriores al 2024 por el PAN, y que fue un buen gobernador. Bueno, pues vea usted los promedios que trae Yucatán en el delito de extorsión. 3.16 en el 2015, pero a partir del 2018 baja de 1. En el 2018, 0.22. 2019, 0.30. 0.4, 0.13, 0.41, 0.57 y 0.04. En estos casos lo importante es analizar con mucha seriedad qué es lo que se está haciendo bien en algunos estados, porque eso se puede tomar como experiencia y como referencia para que otros estados también tengan buenos resultados en estos casos específicos. Ve usted el caso de Sonora. Habrá quienes no les simpatice mucho el gobernador de Sonora porque es además un prominente dirigente en Morena, pero el promedio que trae de delitos de extorsión es bastante bajo. 1.75 casos de extorsión por cada 100,000 habitantes. Durazo algo está haciendo bien ahí en Sonora con respecto al delito de extorsión. En fin, como usted puede ver, esta es la gráfica donde hay más resultados razonablemente exitosos,
Y bueno, pues en esta lista están Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, incluso Yucatán y Zacatecas. Bueno, ¿cuáles son los estados que destacan por sus muy bajos índices de extorsión? La entidad que aparece en primerísimo lugar con el más bajo promedio de extorsiones, de apenas 0.08 casos, es como le decíamos Yucatán, pero le siguen Chihuahua, Durango y Tlaxcala. Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva, en la 17. Vea usted, estos son los estados que han aplicado estrategias más eficaces en contra de los delitos de extorsión. Los números no nos dejan mentir. Yucatán, 0.08, Chihuahua, 0.25, Durango, 0.83, Tlaxcala, 0.83, Chiapas, 1.31, Oaxaca, 1.47, Sonora, 1.75, 1.76 Coahuila, 1.96 Baja California y 1.98 Campeche. ¿Qué se está haciendo bien ahí? Algo se está haciendo bien ahí con respecto al delito de extorsión, porque sus promedios son muy, pero muy bajos. Estos son los 10 estados, porque si usted ve, Durango y Tlaxcala están empatados con 0.83 casos. Entonces son los 10 estados que tienen los promedios más bajos relacionados con el delito de extorsión por cada 100,000 habitantes. Y vamos al otro extremo. Desgraciadamente Morelos, el sufrido Morelos, ¿se acuerda que también en cuestiones de homicidios anda alto el promedio en Morelos? Bueno, pues Morelos encabeza la lista de las entidades más agobiadas por los extorsionadores, con un alto promedio de 16.49 casos por cada 100,000 habitantes. Y le siguen Guanajuato, Ciudad de México y Colima. Y vamos a la diapositiva 19 para que usted tenga el dato duro, concreto y específico. Ya sabe, mañana a primera hora, si le interesa rescatar estos datos y tomar una copia de pantalla, una captura de pantalla para tener el dato, aquí están los datos de los promedios más altos de delitos de extorsión. Todos estos datos que le di ayer y que le doy hoy son datos que se publicaron apenas ayer con referencia al cierre del periodo de enero a octubre. Es lo más actualizado. El próximo dato que probablemente conozcamos saldrá por allá por el 20 de diciembre y el otro hasta enero. Pero por lo pronto, en estos 10 primeros meses, estos son los datos consolidados, los promedios oficiales en razón de la información que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Información y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Enero-octubre del 2025, desgraciadamente Morelos está en el primer lugar con un promedio de delitos más alto, de delitos de extorsión. Morelos, Guanajuato, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Baja California, Estado de México y Querétaro. 8.66, pero está por encima del promedio nacional. En la Estrategia Nacional contra la Extorsión se cuenta con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el congelamiento de cuentas bancarias donde se depositen los cobros de las extorsiones. Además, se pueden solicitar mandamientos judiciales para bloquear líneas telefónicas vinculadas a este delito y se desarrollan operativos sorpresa en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos que son utilizados para cometer este ilícito. El número telefónico 089 es exclusivo a nivel nacional para atender denuncias y orientar a la población sobre extorsiones. El 089 cuenta con operadores especializados en el tema que además ajustan sus acciones a un protocolo ante denuncias de extorsión directa o indirecta. Las estadísticas sobre este delito de los últimos 11 años reflejan que poco a poco se va avanzando con más eficacia en su combate y castigo. Y creo que con todo el andamiaje jurídico que se ha creado y con toda la articulación de esfuerzos para poner más inteligencia en la persecución de este delito, creo que se van a lograr buenos resultados. Por lo pronto, así terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.